Bueno, aquí también pongo un reloj porque si no me despisto yo, entonces vamos viendo el tiempo. En primer lugar, y muy rápido, agradecer de nuevo a la Asociación de Estudiantes de Derecho de Guanacaste por la invitación que me cursa. Ya he participado en 3 de los simposios de Derecho Procesal que han elaborado ustedes y también el Congreso del año pasado de Derecho también Procesal, que fue realizado también en la sede de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste. Agradecer a don Célimo, el profesor Célimo, que yo creo que ha hecho una labor increíble, ha sembrado, pero ha sembrado en tierra fértil, y yo creo que las diferentes generaciones que han venido organizando estos eventos se han puesto siempre una flor en el ojal. En primer lugar, bueno, un honor también para mí poder compartir el día de hoy con 4 amigos, compañeros, y sobre todo 4 personas personas que han sido súper estudiosas del derecho e innovadoras en su campo. Don Eddie, ni qué decir de los 2 Jorges que me han precedido, y para mí más bien es un compromiso tratar de llegar a la calidad de exposición que ellos han tenido. Voy a compartir también una presentación. Me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir, entonces les pediría a Tamara si es posible, entonces habilitarme. Sí, claro, ya estamos en eso. Disculpe. Ok. Bueno, y nada más comentarles antes de que pueda compartir la presentación que el tema es un tema que va de la mano de 2 tipos de aspectos que a mí me parecen muy, muy importantes. Básicamente ¿cómo es que se llama? ¿Será que podrías probar, don José Rodolfo, para ver ¿sí? si ya podemos, si ya puede compartir? Sí, estoy viendo, lo que pasa es que no me está, por decir así, abriendo la presentación, que era la que tenía. Un segundito nada más. Okay. Perfecto. Vamos a su tiempo, no se preocupe. ¿Está compartiendo ya? No ha podido. Ok, vamos a tratar de ver el punto. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo, y es que no me sale dentro de los archivos que estarían supuestamente mostrar todas las ventanas. Vamos a ver. Ok, aquí está. Bueno, le repito que eventualmente el tema es un tema que va de la mano de 2 ramas del derecho que a mí me apasionan, y es la rama del derecho procesal por fuerza, por el tipo de profesión que ejerzo, que es la judicatura, y la rama del derecho de fondo, que también es un punto muy importante en el campo del derecho de daños. Le comentaba a un compañero que iba a tocar un tema que se llama Las cosas hablan por sí mismas. Entonces me dijo, usted está loco, usted está, entonces, hablando de esquizofrenia jurídica o algo así, porque empezar a hablar de que las cosas hablan por sí mismas parece una locura. Entonces yo no sé por qué los abogados tenemos esta predilección por referirnos a aspectos de derecho con el latinazo, que es el res ipsa loquitur, que lo dijo muy bien Tamara. En eso no hay nada que reprocharle. Después me van a reprochar a mí el inglés, que eso sí es tremendo. Pero es un tema que se encuentra muy relacionado con aspectos de derecho de resarcimiento a los daños. ¿Y por qué? Básicamente porque tenemos un elemento de responsabilidad por daños que hoy nada más a tocar y recordar, para poder entonces indicar en qué nos puede ayudar esta manera de poder apreciar elementos probatorios y llegar a conclusiones que puedan facilitar, si se quiere, la aplicación de la justicia en los casos en los cuales ha habido un daño y que resulta tal vez difícil demostrar alguno de estos elementos que vamos básicamente a ver muy rápidamente. En primer lugar, recordemos que la responsabilidad civil es
adosar a otra persona las consecuencias negativas que un daño ha provocado en otro sujeto. Básicamente, cuando uno se causa un daño a sí mismo, no hay responsabilidad civil porque no hay un tercero a quien le vayamos a imponer la obligación del resarcimiento. Entonces, en materia de responsabilidad por daños, podría ser responsabilidad contractual, podría ser responsabilidad extracontractual. Tenemos siempre un esquema básico. En primer lugar, hay un hecho que va a ser entonces un acontecimiento que se da en un determinado tiempo y lugar, que puede ser positivo o puede ser negativo, en el sentido que puede ser una acción o algo que acaeció o simplemente una omisión de alguna conducta que podría ser esperada. Tenemos, y me brinco al segundo aspecto del nexo causal, tenemos el daño, que es la consecuencia jurídica lesiva a un derecho de una persona que va a producir consecuencias de tipo patrimonial, de tipo personal en la persona damnificada, que va a requerir entonces de una eventual indemnización o de un eventual resarcimiento. Y entre el hecho y el daño existe una temática enorme, una temática que siempre es muy discutida, que es la del nexo causal, o sea, poder demostrar que precisamente ese daño que tenemos acá se origina de un hecho que se le podemos atribuir a otra persona. Y entramos a un tercer elemento, un cuarto elemento más bien, que sería el criterio de imputación de responsabilidad. Y el ordenamiento jurídico puede básicamente tener dos tipos de criterio para poder entonces responsabilizar a esa persona tercera causante del daño, esa obligación de reparación. Hablamos de dos tipos de criterios de imputación. Uno es el criterio subjetivo, conocemos el término culpa y dolo como los integrantes de este criterio subjetivo, o también tenemos otros criterios que llamamos criterios objetivos, que prescinden precisamente de la culpa y el dolo y van entonces a centrarse o tienen fundamento en otras situaciones previstas por el ordenamiento jurídico. Específicamente puede ser porque se trata de una situación de un riesgo creado, pongámonos a pensar lo que son accidentes de tránsito. Otro que podría ser aspectos de riqueza obliga, como puede ser la responsabilidad de las empresas que están en una relación de consumo y producen un daño al consumidor. Entonces ahí está íncito un principio de quien obtiene las ganancias de una actividad también debería afrontar todas las consecuencias negativas que genera su actividad empresarial, o simplemente por razones de justicia y equidad, que eventualmente podríamos encontrar, por ejemplo, la obligación que tiene la persona inimputable que tenga suficientes bienes todavía en su patrimonio que cause un daño al otro. Entonces, en materia penal no le vamos a poder imponer precisamente esa responsabilidad, pero es un aspecto de justicia que sí causó un daño y tiene bienes suficientes, siempre sin demeritar la obligación o más bien las necesidades que tenga esta persona inimputable, va a tener que resarcir el daño como un criterio de justicia y equidad. Y esa norma, que para algunos es muy extraña, algunos tal vez no la conocen, la encontramos en nuestro sistema desde las normas del Código Penal de 1941 que todavía están vigentes en materia de responsabilidad por daños derivados de delito. Bueno, dentro de ese esquema que ya vimos, enfocamos una problemática probatoria y estaba yo oyendo parte de la disertación de mi estimado Jorge Olazo, con todas las dificultades que tenemos, tanto abogados como juzgadores, para poder tratar de acercarnos a esa verdad y poder resolver una situación con la justicia y el derecho que corresponde a cada una de estas situaciones. Leía un día de estos precisamente una frase que me impactó. Dice: ¿cuántas veces los jueces no venderíamos la mitad de nuestra biblioteca por poder saber exactamente qué fue lo que sucedió en un determinado caso? Y los que hemos estado en esa situación prácticamente sabemos que muchas veces el aspecto probatorio, y en esta materia de derecho de daños,
nos pone en unas situaciones algunas veces bastante complicadas, no tanto por el derecho a aplicar, sino por poder recrear esa situación fáctica que eventualmente nos podría generar una sentencia favorable o desfavorable, según fuera el caso, a una determinada pretensión. Esta problemática probatoria gira en cuatro ejes. En el caso de la responsabilidad civil por daños, en primer caso, la determinación de la existencia del hecho lesivo. Aquí les puedo decir que la teoría que vamos a ver de las cosas hablan por sí mismas sobre ipsa loquitur ha tenido muy poco margen de aplicación. El establecimiento del daño y su extensión, hay una derivación de esta doctrina, pero que no es exactamente esta doctrina, que se conoce con el nombre del daño in re ipsa, o sea, daño en sí mismo, que utiliza mucho la Sala Primera, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia en materia de daño moral, pero que no es, repito, y en eso tenemos que tener una claridad, exactamente lo mismo que el principio res ipsa loquitur. También uno de los aspectos a veces más, más duros, más álgidos de tocar en la resolución de litigios por daños es la demostración de la causalidad, de ese nexo causal que eventualmente existe entre el hecho y el daño. Y en los casos donde no hay responsabilidad objetiva de la que hablamos antes, también se nos pone muchos dilemas para acreditar la culpa, en los casos, repito, ya de responsabilidad subjetiva. Bueno, partiendo de eso, en materia de derecho comparado, han surgido muchas tendencias, muchos criterios, muchos principios que tratan de abordar esta problemática. Decía un profesor italiano, Rodolfo Sacco, que era un profesor básicamente experto en lo que es derecho comparado, que lo interesante de estudiar otros sistemas jurídicos es que nos abre la visión de cómo los mismos problemas que tenemos que afrontar nosotros encuentran soluciones que podrían parecernos diferentes algunas veces a lo que nuestro propio derecho contempla, pero en otras ocasiones nosotros podemos ver que esas soluciones las podríamos inclusive utilizar, sobre todo si son criterios de valoración lógica que eventualmente, aunque con diferente nombre, están inmersos en sistemas como el costarricense, que es un sistema de tradición romano-germánica, si se le ha calificado, por ejemplo, en contraposición con los sistemas anglosajones del derecho del common law. Aquí, por ejemplo, entonces voy a nada más enunciar algunas tendencias muy rápidamente, porque el principio es precisamente el último, el que vamos a tocar de una manera más concreta y con algunos ejemplos para que se puedan comprender. En Alemania y Austria tienen una teoría que se llama deducir la causalidad y la culpa de máximas de la experiencia, que se llaman ahí como una versión de la prueba, por decir así, la prueba amplia, la prueba, por decirlo de alguna forma, valorada desde un punto de vista eminentemente objetivo, pero utilizando la lógica. Ellos utilizan entonces esas máximas de experiencia para poder entender los casos en los cuales tengamos que acreditar, repito, sobre todo lo que es el supuesto de la culpabilidad de la gente que produce el daño, y también del nexo de causalidad que está íncito dentro de la responsabilidad. Es la teoría de la apariencia y la prueba. Tiene ese nombre en castellano, en español no lo pongo, en alemán no lo pongo porque menos que podría pronunciarlo de manera correcta. En el caso de Francia se habla de una culpa virtual. Una culpa virtual
que básicamente lo que hacen es deducir la culpa a partir de la existencia de la causalidad entre la intervención y un resultado anómalo, o sea, el daño. Entonces, aquí básicamente en el derecho francés, normalmente se utiliza para la causalidad, para la culpabilidad una vez que se acredite la causalidad. Entonces, soluciona en parte el problema que tenemos normalmente. Pero tenemos, en el caso de Costa Rica, algunos, y en el caso no solo de Costa Rica, el caso de España, Italia, Argentina, etcétera, algunas instituciones de derecho procesal que en algún caso don Jorge analizó muy bien en una revista judicial en el año 2018, cuando analizó la carga dinámica de la prueba o la inversión de la carga probatoria en materia de la nueva reforma procesal civil en ese momento. Y también con referencia a la reforma procesal laboral. Yo les voy a poner esto, nada más el dato, después se los mando al correo que Tamara puso ahora en el chat, de esa revista judicial, pero les recomiendo básicamente estudiarla porque toca temas de estos tres aspectos: carga dinámica de la prueba y principio de facilidad probatoria y la prueba indiciaria, de una manera muy clara, mi amigo Jorge Olazo. Bueno, también tenemos el criterio que ya les mencioné de INREIPSA, que no se va por la vertiente de la ¿cómo es que se llama? Del nexo causal, ni tampoco de la culpabilidad, sino más bien es tratar de tener por acreditado un daño, específicamente el daño, y ven cómo opera en otro elemento de la responsabilidad civil a raíz de los hechos que están acreditados. También es una regla de inferencia, es una regla de carácter lógico que parte del principio de valoración de los hechos conforme a lo que llamamos anacrítica y conforme a lo que también Jorge hablaba anteriormente del principio de valoración integral de la prueba. Pero me voy a detener ahora como un ejercicio, si se quiere, de derecho comparado, del cual vamos a ver, como el derecho anglosajón, algunos de los problemas que yo he mencionado anteriormente de acreditación de elementos de responsabilidad civil han sido afrontados desde el siglo pasado, se han venido considerando, más bien desde el siglo antepasado, inclusive hay precedentes de 1860 en adelante, pero se vinieron consolidando después de 1950, y ustedes saben que el derecho anglosajón parte ya no de un texto escrito necesariamente, sino parten de precedentes, y los precedentes van fijando lo que se llama doctrina, entonces para los casos concretos que eventualmente pueden ser alegados, entonces en los procesos a través de un instituto que se llama la doctrina aplicable al caso. No voy a detenerme en la forma en que, por ejemplo, en el derecho anglosajón se introduce el alegato inicial, y desde ahí habría que alegar la doctrina de res ipsa loquitur para que la parte accionante tenga o trate de tener entonces los beneficios probatorios que esta doctrina va a encerrar. Bueno, el surgimiento histórico básicamente en Estados Unidos y también en Inglaterra se dieron otros precedentes muy parecidos. En este primer caso, Biden contra Boldell en 1863, era un caso bastante sencillo, y lo interesante es que vamos a tener un caso en Costa Rica reciente muy parecido. Y en Inglaterra el primer caso también fue un caso muy parecido a este. Era un transeúnte que caminaba al lado de una tienda. En 1863 era el caso, se conoció, entonces el accidente fue unos años antes, y le cayó encima un barril de harina desde una ventana de la tienda. Entonces demandó al dueño de la tienda, y pese a no aportar prueba directa de la negligencia, y aquel que tenía una negligencia utilizado en el derecho anglosajón puede corresponder mutatis mutandi, o sea, aproximadamente con cierta certeza,
al término de culpabilidad que tenemos en nuestro sistema. Entonces, en ese caso, se estimó que un barril no podía caer de la nada, sino no es que estén lloviendo barriles en las aceras para que le caiga a todo el mundo. Entonces, que no había otra explicación posible de la caída de ese barril, a no ser de que existiera un descuido del encargado de su custodia. Entonces, vean que básicamente está presumiendo la culpa y la causalidad en cuanto a la omisión de cuidado por parte del encargado y el daño provocado. Posteriormente, en 1865, Scott contra London y Catherine Dux, el demandante caminaba junto a un almacén cuando varios sacos de azúcar cayeron inexplicablemente sobre su cabeza. Bueno, se aplica el mismo principio que acabamos de decir anteriormente, y el tribunal estableció que cuando el objeto que causa el daño está bajo el control del demandante o de sus empleados y se produce un accidente que no suele ocurrir en el curso normal de los acontecimientos, si quienes están encargados de controlar la situación no actúan con diligencia, a falta de una explicación por parte del demandante, constituye prueba razonable de que el accidente se produjo por negligencia. Dicho en otras palabras, si la persona demandada no logra acreditar algo diferente a lo que la apariencia está indicando conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica, básicamente, aunque no haya una prueba directa de la imprudencia o negligencia de esta persona, vamos a tener por acreditado el supuesto de responsabilidad por daños. En el caso de Ibarra con Y, por si alguno considera que estaba mal escrito, no, es con Y, ya nos vamos a un campo donde se ha discutido mucho este tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad médica. Tenemos un caso de parálisis facial por una lesión en el hombro y cuello, por una presión aplicada al pobre paciente cuando lo operaron de una apendicitis. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la apendicitis con la lesión en el cuello y hombro de este paciente? Bueno, es que saliendo de la intervención fue que comenzó el problema entonces de parálisis facial, lo cual no era normal del tipo de intervención médica que se produjo, y solo era explicable por una presunta inadecuada manipulación del paciente durante el procedimiento operatorio o durante el procedimiento posoperatorio. Igual se aplicó en este caso el mismo principio de que se presume la culpa y se presume el nexo causalidad, con una característica especial en este caso, Ibarra, que fue el declarar a todos los que participaron en la intervención médica como responsables, imputándoles lo que consideraban que era el hecho de cubrirse unos a otros en sus declaraciones. Nadie dijo nada, nadie explicaba nada. Entonces se dijo que ellos estaban creando entonces un comportamiento que no desvirtuaba de manera alguna este tipo de eventual presunción. Algunos hablan de una presunción de culpabilidad. En 1907, otro caso muy parecido, era la ruptura de un caballete que produjo graves lesiones a un trabajador. Vemos que se aplicó al derecho laboral indistintamente, sin que se determinara el motivo de la ruptura. Bueno, el caballete era del patrón, de la empresa que tenía a su cargo la explotación de una industria, y eventualmente debería responder, porque se presume o se infiere que ningún caballete se va a romper solo, a no ser de que medie una conducta negligente por parte del demandado. Y por último, en 1950 también, en un caso que se discutía la caída, me parece, de una escalera eléctrica que ya se estaban introduciendo en ese tiempo, se sentó el principio que la falta de explicación lógica de hechos exonerantes por parte del causante imponen la condena, por lo cual algunos hablan también en este caso de inversión de la prueba, pero la teoría en sentido puro no es necesariamente de inversión de la prueba. Pero sí es importante que si la parte demandada
eventualmente demuestra otra descripción lógica del por qué sucede un daño a una persona, eventualmente se vería exonerado, y de ahí surge lo que llaman la teoría del hecho ajeno, porque dicen siempre que el hecho no le es imputable y que sea ajeno al causante del daño. Y llama la atención porque resulta que nuestra ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, en el artículo 35, tiene básicamente la misma expresión que el derecho anglosajón en estos casos. O sea, cuando el daño es ajeno al empresario, dice nuestra legislación, lo cual denota entonces la influencia que tuvo esta doctrina en el caso de la legislación nuestra. Bueno, ¿qué utilidad ha tenido en el derecho anglosajón? Bueno, en primer lugar, probar la negligencia en casos de responsabilidad extracontractual cuando no hay prueba directa del hecho generador. Entonces, no contamos con elementos suficientes para poder decir sí, está demostrada que la negligencia ocurrió por esto, esto y esto. Pero en los hechos o de las cosas, y de ahí viene su nombre, puede inferirse este tipo de negligencia. Entonces, es un criterio deductivo de la culpa, ya sea activa o omisiva, por la naturaleza de los hechos o de las cosas que han quedado demostradas. También sirve para deducir una relación causal entre el hecho y la consecuencia dañina. Y aquí un aspecto importante que tiene que ver con el comportamiento de las partes es evitar que los demandados que tienen control de los hechos y las pruebas, y este elemento de control va a ser bastante importante, se queden de brazos cruzados esperando y decir que pruebe el otro, que es lo que nosotros hemos tenido durante muchos años, inclusive con el antiguo 317 del Código Procesal Civil de la carga y la prueba. Entonces se quedan de brazos cruzados porque, como para decirlo coloquialmente, están muertos de risa. La parte contraria no tiene entonces ningún tipo de control ni de los hechos ni de las pruebas, entonces va a quedar absolutamente desprotegida. Entonces, en el derecho anglosajón se habla aquí de que las partes no, evitar que estas partes no presenten prueba relevante para poder dilucidar qué fue lo que pasó y poder tal vez desacreditar lo que sería su negligencia o la relación causal. Esto en el derecho anglosajón tuvo también en Estados Unidos la teoría del efecto de smoking out, o sea, el de la cortina de humo. No vamos a permitir, dice entonces los criterios jurisprudenciales, que ciertas situaciones queden amparadas bajo una cortina de humo por parte de los presuntos responsables. Y eso nos lleva a una flexibilización de los criterios probatorios ordinarios, basada esta flexibilización, repito, en el análisis lógico y de la experiencia aplicada al caso concreto, y ahí se nos está pareciendo ya bastante bien a lo que en principio es la sana crítica, que para algunos no era tan sana ni era tan crítica, sobre todo cuando eventualmente algunos la pretendieron utilizar como un sinónimo de prueba, o más bien de valoración probatoria libre, sin ningún tipo de criterio sobre el cual se pudiera después valorar. Pero bueno, de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir que el concepto del res ipsa loquitur, o las cosas hablan por sí mismas de esta doctrina, es un criterio lógico de valoración de la prueba. Okay. Es inferir de lo conocido aspectos que todavía no quedaron directamente probados. Es una inferencia que entonces tiene siempre que tener algún tipo de razonamiento convincente para ellos y que no contradigan otros puntos en los cuales la doctrina no se va a aplicar. Se aplica en materia civil principalmente la extracontractual, porque en el derecho anglosajón el problema de la responsabilidad contractual es objetivo, básicamente. Entonces, como el punto esencial es el aspecto de poder demostrar la culpabilidad o negligencia, la objetivación de la responsabilidad lo facilita mucho, aunque en algunos casos
se ha utilizado, repito, para acreditar la existencia del nexo causal. Entonces, se puede existe una inferencia y eso nos va a ayudar a soltar el nudo de esos aspectos tan determinantes de la responsabilidad. De lo que se dice ya como criterios consolidados dentro del derecho anglosajón, en cuanto a esta doctrina, tenemos que debe tratarse de eventos que no se hubieran producido sin haber existido culpa o negligencia. Si puede haberse producido un hecho por el curso normal de las cosas o la evolución normal de las cosas, ya no lo podríamos aplicar. Tendría que ser como la única explicación básicamente lógica y posible en un caso concreto es la negligencia. Por ejemplo, en responsabilidad médica se habla que si el daño puede ser producido por el desarrollo normal de la enfermedad o por el desarrollo normal de complicaciones, etcétera, no habría entonces posibilidad de aplicar esta doctrina y tendría la parte que acreditar la negligencia médica o lo que llamamos en el derecho latino las violaciones de las reglas del arte en entonces las intervenciones sobre todo quirúrgicas. La variante causal entonces es simplemente decir que no hay una teoría aceptable o otras circunstancias que hagan desviar entonces el nexo causal ante los hechos que se están presentando. Entonces también hay una valoración lógica. En este caso, el daño se produjo, hay una cierta conducta, pero simplemente lo que es lógico en este caso, sentar por cierto, es esa relación de causalidad. Salvo que, repito, no acredite la parte demandada que el hecho, y vuelvo a poner comillas, ha sido ajeno a él, siempre recordándonos, repito, lo que establece el artículo 35 de nuestra ley de promoción de la competencia y tutela del consumidor, que es un supuesto de responsabilidad, pero objetiva. Bueno, entonces se aplica cuando la parte demandada tiene bajo su control, y aquí por eso les decía que el control para ellos es importantísimo, la situación en la cual se produjo el daño y las pruebas necesarias para acreditar los hechos. Ejemplo típico, una cirugía. En la cirugía, el control de la situación la tiene el médico o la tiene la institución médica, y el paciente inclusive va a estar sedado o va a estar con anestesia y ni cuenta se está dando de lo que se le está haciendo. Y sobre todo que también son los médicos o los entes sanitarios los que tienen control de las pruebas para acreditar los hechos. Es bastante frecuente que ante casos de responsabilidad médica se pierda, por ejemplo, prueba trascendental, partes del expediente clínico, etcétera, con lo cual se pone a la parte damnificada en una situación casi de imposibilidad de demostrar los supuestos requeridos. ¿Y cuándo no se aplica? Bueno, cuando pueda demostrarse otras causas que produjeron la lesión o el daño, excluyendo las evidencias de negligencia que existen, o cuando no existan probabilidades relevantes de que el daño pudo haber sido causado por culpa de la víctima, de un tercero o del demandado. Aquí se dan casos, por ejemplo, donde hay daños en pacientes postoperatorios por mal manejo, o probablemente podría ser también por mal manejo de una operación, la convalecencia mal hecha, y si, por ejemplo, ese hecho no se aplica cuando precisamente el paciente era un médico. Y entonces, bueno, el daño pudo ser o de la operación o de un mal manejo del posoperatorio. Y hay como un balance tanto de una situación como la otra como probables. Entonces, no podemos decantarnos en este caso a favor de la víctima. Más bien la víctima tendría que acreditar si tiene el manejo, por decir así, de la situación fáctica, y también tiene un manejo importante de la situación probatoria, entonces le va a corresponder la demostración de la negligencia. Y aquí hago un paréntesis. Bueno, se me está pareciendo mucho lo que establece el Código Procesal actual en cuanto a la facilidad probatoria como uno de los elementos a tomar en cuenta al resolver lo que corresponde a la carga de la prueba. Entonces, si la parte o la víctima tiene control o situación de las pruebas, tampoco resultaría aplicable esta doctrina.
¿Dónde se ha utilizado este tipo de responsabilidad? Este tipo de criterio, responsabilidad médica, daños por productos elaborados, daños por violación a la propiedad intelectual, y también por objetos que están bajo custodia o poder del demandado. También daños derivados de relaciones en la cual exista un deber de cuidado y de seguridad, por ejemplo, la tenencia de cosas de otras personas en custodia, por ejemplo, vehículos que se entregan a talleres para que sean reparados y eventualmente reciben daños o son perdidos, o daños producidos por edificios, construcciones, etcétera, que no tengan una causa más probable que defectos precisamente en la construcción, en los materiales o en mantenimiento. La pregunta necesaria es, ¿se puede aplicar en Costa Rica esta doctrina? Bueno, sí, hay elementos probatorios, hay elementos normativos que nos podrían permitir la utilización lógica, o sea, la utilización de valor de esta doctrina, como es el caso del principio de valor de la prueba conforme a las normas de la sana crítica, porque el res ipsa loquitur es en sí una aplicación de normas de lógica y correcto entendimiento humano que están dentro de lo que es la sana crítica en el 41.1, y también el principio que hablaba Jorge antes de valoración integral de la prueba. Tenemos el principio de carga probatoria en el 41.1, que también se ha hablado mucho, que es la carga ordinaria de la prueba, es la parte actora, debe mostrar los hechos de su demanda, la parte demandada, los hechos exonerantes, etcétera, pero se dice que cuando una de las partes tiene facilidad o tiene relación directa con la prueba, esto también puede hacer que estos criterios ordinarios de facilidad de prueba, si se quiere, se puedan valorar de forma diferente, y eso está muy bien explicado en el artículo que les referí yo de don Jorge, cuando dice el código que para aplicar lo dispuesto a la carga de la prueba, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes de acuerdo con la naturaleza de lo debatido. Y también el criterio de valoración probatoria amplio, la apreciación de la prueba no solo conforme a la sana crítica con el 41.5, sino también la parte final de este 41.5 del Código Procesal, que dice que la conducta de las partes durante el procedimiento podrá constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas. Tenemos entonces marcos normativos, y voy a ir tocando casos cuando ya se cumpla el tiempo. Me parece que podríamos detenernos, porque lo esencial de la doctrina está ahí, y lo esencial del marco normativo está ahí. Ok. Primer caso, olvido quirúrgico. Una paciente en San Ramón, en el hospital de San Ramón, tuvo una operación. No estaba todavía en vigencia la ley general de administración pública, entonces no había responsabilidad objetiva. Se le hizo una episiotomía, un corte en la base de la vulva para evitar un desgarro, y después se cosió, y todo normal. Pasó el tiempo y ella comenzó a tener dolores tremendos en esa parte entre la vulva y el ano. Imagínense qué dolor, qué terrible. Y se veía por el hospital, no se encontraba qué fue, hasta varios años, cuando llegaron otros criterios radiológicos, se determinó que tenía el pedazo de una aguja curva para suturar. Bueno, no se demostró quién fue, si hubo culpabilidad o no en dejarla. ¿Qué pasó? ¡Qué feo! Sí, muy feo, ¿verdad? Le recordamos a las personas participantes que mantengan los micrófonos. Bueno, sí, el caso es feo, yo lo comprendo. Aquí eventualmente se tuvo que hubo culpabilidad del centro médico, aunque no hubiera prueba directa, y también se demostró la causalidad en ese caso, imponiéndole al entonces hospital de San Ramón, que era de la Junta de Protección Social de San Ramón, imagínense, antes de la existencia de la universalización del seguro, la responsabilidad de indemnizar por responsabilidad subjetiva. Este caso es importantísimo. Yo creo que este caso fue redactado por mi ex compañero y un gran amigo, don Juan Ramón Coronado. Es su última sentencia que dejó
en el año 2011 antes de jubilarse. El caso de una niña que está ayudándole a sus padres a poner botellas de un refresco gaseoso para no hacerle bullying a la marca correspondiente, y eventualmente tomando esa botella le explotó en la cara y perdió un ojo a raíz de la explosión de la cara. Y aquí el tribunal, repito, con reacción de don Juan Ramón, estaba yo integrando también con él y de la compañera Laura María León Orozco, tuvimos discusiones fuertísimas de cómo podíamos hacer, etcétera, hasta que tomamos los principios de esta doctrina. Y básicamente, este es el fallo, no lo voy a leer, etcétera, pero sí quiero decir en términos generales qué se dijo. No se acreditó pericialmente la causa de explosión de la botella, y si la botella explotó, nadie va a poder después de determinar cuál fue la causa de esa explosión, lo cual no es normal. Imagínense que nosotros compremos botellas y acá te estuvieran explotando. Nadie compraría ese tipo de envase, pero bueno. No se acreditó la existencia de una causa externa, por ejemplo, una culpa concurrente de la víctima, el hecho de un tercero. Se descartó que la chiquita hubiera batido la botella de ese refresco, etcétera. Bueno, la empresa productora es la que tiene el control de la producción y tendría el deber de seguridad en cuanto a los envases de sus refrescos. Y vean cómo vamos aplicando los principios. No concurre el caso de la aplicación de la responsabilidad objetiva porque no era una relación de consumo. Y las causas lógicas y probables de la explosión que se pudieron determinar eran dos, y las dos eran imputables precisamente a la empresa demandada. Se revienta o porque el producto gaseoso tenía una presión excesiva o porque había un defecto en el envase, y en ambos casos la responsabilidad sería de la empresa, y efectivamente así se dijo. El asunto llegó a casación, pero la empresa ni siquiera cuestionó el punto de la teoría que se había empleado, cuestionó otros puntos de valoración de daño, nada más. Otro caso se da hace poco cerca de una iglesia en Desamparados. Vean que es igual a los primeros casos de Estados Unidos. Una señora caminaba con su hija, la llevaba al catecismo, y al costado sur de la iglesia donde iban había una tienda de electrodomésticos, no voy a decir la marca tampoco. Un rótulo de 3 metros de ancho y 2 de alto que estaba en una cornisa en el segundo piso cayó, lesionando a las dos, a la mamá y a la niña. Habían vientos de esa época, eran vientos de diciembre, pero los vientos normales, o sea, los vientos que se suelen dar en esos tiempos, no eran nada huracanado ni nada por el estilo. Y cayó el rótulo, ¿verdad? Inmediatamente de que cayó el rótulo, ambas fueron llevadas inconscientes al hospital, se lograron recuperar, etcétera, etcétera. Pero extrañamente, cuando se trataron de hacer algún tipo de reconocimiento, ya lógicamente no estaba ni el rótulo, ni la base, ni nada, y en la cornisa todo estaba nuevo, recién hecho y absolutamente en buenas condiciones. Entonces, no pudieron demostrar ellas que el rótulo estuviera defectuoso, que la instalación era mala. En este caso, también se aplicó la doctrina de que no hay explicación lógica de que si no hubiera existido entonces negligencia en el cuidado de instalación del rótulo, tuviera que caer con vientos que son normales en la época. O sea, o se previó defectuosamente la puesta del rótulo, o tenía algún defecto que se lo achacamos necesariamente también a la empresa. Este voto no le pongo el dato todavía porque, al igual que otro, que es el último que voy a mencionar, está todavía siendo objeto de este recurso de casación. Bueno, un caso tremendo, una muchacha llegó donde un médico general a hacerse un agrandamiento de senos consistente en tomar grasa de su propio cuerpo e inyectarla en sus senos para hacer que tuviera más volumen. Bueno, el médico que la intervino no era especialista, y le dijo, sí, los senos están con su propia grasa,
tiempo después su organismo tuvo una reacción inmune contra la sustancia inyectada, lo cual es extraño porque realmente uno nunca rechaza sus propios tejidos. Sería un caso extrañísimo y tendría que existir una patología autoinmune muy grande. En este caso, esta sustancia produjo necrosis de los tejidos mamarios, se practicó una mastectomía doble. Cuando sacaron entonces los pechos, sí, era el último casito, sí, era el último casito, y se comprobó que la sustancia inyectada no era grasa propia, sino algo extraño. Entonces, el caso de Alejandra Guzmán es muy parecido, ¿verdad?, a lo que estábamos refiriendo acá. Ella, la paciente, no pudo demostrar directamente ni qué fue lo que se inyectó en su momento, ni qué fue lo que pasó cuando se le inyectó la grasa en el propio cuerpo, y lo único que se sabe es que se introdujo algo distinto que no podía acreditarse, pero que en sí produjo esa reacción tan terrible. El médico decía, no, es que posiblemente ya pudo haber ido donde otra persona, es que puede ser que alguien le haya inyectado algo, ¿verdad? Puede ser, en esta doctrina no es suficiente, sino que tiene que acreditar efectivamente que hay otra causa distinta y probable para poder responder por esos daños. Bueno, en sentido estricto, entonces tenemos que es un criterio de valoración lógico de los hechos. Las cosas y situaciones pueden llevar a deducciones lógicas y eso, como ven ustedes en caso concreto, sí ha venido aplicando normalmente, en algunos casos va tomando más fuerza día con día y corresponde a valoraciones conforme a las normas de la sana crítica. Bueno, básicamente quiero dejar entonces la presentación acá. Por motivos de tiempo les agradezco evidentemente su atención a esta hora, que ser el último a veces es algo contraproducente por el cansancio lógicamente que tienen de otras presentaciones. Las filminas las enviaré entonces al correo de la asociación ahora. Tiene 2 o 3 reseñas más allá, pero que me parece lo que viene es a complementar lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, entonces, quedo a la disposición de cualquier tipo de duda o de comentario sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor. Qué pena más bien que lo interrumpí. Es que pensamos que no estaba escuchando la campanita. No, por eso había dicho que era el último casito que había. Es que sí nos había pasado antes que no nos habían escuchado la campanita, entonces. Okay. Pero muchísimas gracias por su intervención, por su ponencia. Tenemos un comentario de la máster Ruth Alpizar que nos indica: saludos, hace pocos meses, aunque no llegó a ser judicial, un árbol de gran tamaño ubicado en un inmueble privado cayó y afectó gravemente un carro ubicado en la calle pública y el tránsito sobre tal. Los bomberos tuvieron que encargarse del retiro del árbol por su gran tamaño. A la propietaria del bien le correspondió pagar el daño del vehículo y los costos del trabajo de los bomberos, quienes le explicaron que la responsabilidad por la caída del árbol le correspondía, por la no diligencia de verificar oportunamente que su caída, por su antigüedad y tamaño, no afectase el patrimonio de nadie ni el tránsito por la calle. Ella asumió voluntariamente la responsabilidad. Pero es un caso particular, ya no tenía todos en contra, ¿verdad? Eventualmente, inclusive, ya cuando se demuestra que por ejemplo, que el árbol estaba dañado, que estaba por caerse, etcétera, ni siquiera ya es esta teoría la que hay que aplicar, porque no hay que hacer ningún tipo de deducción de algo que no está demostrado, sino que ahí sí está demostrada la negligencia. Pero se da mucho. Puede ser que haya casos en los cuales se discuta, por ejemplo, si hubo un viento excesivo en el caso del huracán Otto o cuestiones así para poder romper esa deducción de causalidad, pero es un caso típico que podría caer dentro de este tipo de teoría. Buenísimo. El licenciado Célimo indica: el daño al proyecto de vida, tesis desarrollada por la Corte Interamericana. El caso del niño que llega al hospital accidentado y le efectúan una transfusión de sangre y la misma va contaminada con SIDA. Una negligencia sin precisar de quién, al niño va a afectarle su vida restante por consecuencia de la contaminación. ¿Esto será un caso?
Hay casos de responsabilidad médica en los cuales no podemos decir que una persona es la culpable o no. El caso que está planteando don Célimo, que se da también en transfusiones de fluidos, etcétera, que puede ser SIDA, pueden ser otros virus, otras enfermedades en Costa Rica, se dio, por ejemplo, en la discusión de los sobreirradiados. En principio no se sabía de quién era la culpa, pero bueno, la culpa podrá ser de quien calibró la máquina, la culpa puede ser del radiólogo que la utilizó. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prestación de servicios bajo criterios de responsabilidad objetiva empresarial, ya se nos aliviana mucho la aplicación del res ipsa loquitur, pero sí es importante para efectos de determinar la relación causal, ya no la culpabilidad, sino la relación causal. En este caso será muy importante, hay un antecedente de la sala primera, en el caso de una paciente que entró al hospital Calderón Guardia para poder tener un tratamiento X, era un tratamiento inclusive ortopédico, era un tratamiento que tenía que ver con varices, me parece, o cardiocirculatorio, eran varices en concreto, y después entró con un problema de una hepatitis que después de 6 meses la llevó a la muerte. En ese caso, se aplicó, por decir así, tal vez sin pensarlo y sin decirlo con ese nombre, esta teoría, diciendo que no había otra prueba más que eventualmente la posibilidad de tomar una hepatitis de ese tipo, tan particular, no A, no E, entonces era una hepatitis rara que no se pudo controlar, a no ser de que fuera en el hospital y por falta de cuidados eventualmente higiénicos, de asepsia del hospital. Entonces, todos estos casos que se han dado eventualmente de contaminación por transfusión de sangre, en Francia se discutió mucho porque en materia también de VIH hubo negligencias que no se pudieron demostrar directamente ni quién fue. Siempre se supo que hubo negligencia, pero no podemos demostrar quién era, de cerca de 800 pacientes hemofílicos que fueron contagiados con VIH. Entonces también se aplicó la teoría francesa equivalente que ya habíamos referido anteriormente a la res ipsa loquitur. Entonces sí, don Célimo, básicamente son casos en los cuales tenemos que ver si se puede aplicar ese criterio lógico. Repito, siempre y cuando no partamos de los supuestos en los cuales no aplica, o sea, cuando hay otras causas probables, entonces hay una duda más que razonable en cuanto a la causa del evento, pero en este caso no hay, de lo que usted me dice, otra causa razonable para ese tipo de infección. Errol Segura indica, don José Rodolfo, ¿cómo se podría aplicar este principio en materia de propiedad intelectual? Le agradecería un ejemplo, muchas gracias. Un ejemplo, muchas veces eventualmente tenemos el problema de la causalidad y los daños. Se sabe que hay violación de propiedad intelectual, por ejemplo, en Internet con una obra que se haya colgado y que eventualmente podamos determinar que a raíz de la publicación ilícita de la obra que se dio en redes sociales, al momento en el cual la obra quiere ser explotada o empieza a ser explotada, puede haber una disminución bastante relevante en el lucro que la obra indica. Entonces, es un caso en que en la mayoría de los países se ha aplicado los daños derivados obtenidos a una obra, en principio se imputan como provenientes de la violación a los derechos patrimoniales y en algunos casos también a los derechos morales, por ejemplo, de autor. Pero voy a decir algo que no he dicho antes. En estos sistemas se ha dicho que el res ipsa loquitur es el antecedente de la responsabilidad objetiva. Entonces, en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en el caso de España se ha hablado de violación, por ejemplo, de patentes sobre diseños industriales, que es diferente a la patente de invención, eventualmente presuponiendo que hay un daño y presuponiendo entonces que ha sido causado por la violación de la patente.
El otro punto es determinar el quantum del daño, que hasta dónde llega. Y ahí se han dado criterios de tasación legal de los daños a través de lo que llaman baremos o tablas, y que tiene parecido nuestra ley de procedimientos de observancia, pero sí se presume la existencia de un vínculo entre el hecho lesivo y un daño. Y aquí se va un poco más allá, aunque el daño no esté demostrado, que es básicamente el sistema que utiliza de responsabilidad tasada nuestra ley de procedimientos de observancia en derechos de autor, derechos conexos y marcas, cuando ha habido piratería. Entonces ahí se fijan tantos salarios de indemnización. Si ustedes ven lo que está haciendo, lo que estamos haciendo es presuponiendo por lógica de que el tipo de violación de ese derecho conlleva un daño, y aunque no tengamos suficientes elementos para el quantum, lo determinamos con una tarifa o una tabla preestablecida. De acuerdo. Jorge Calvo indica muchas gracias. Deyanira indica nexo causal en casos de responsabilidad objetiva, cuando la actora tenía un estado de salud preexistente. Ahí podría haber un problema de causalidad siempre y cuando eventualmente la condición preexistente tenga la misma carga lógica de posibilidad de haber causado el daño que el hecho que se está imputando. O sea, el equilibrio de las eventuales causas. Entonces, desde ese punto de vista, la doctrina en el caso norteamericano cede cuando hay otras posibles causas razonablemente posibles para un evento, por decir así, dañino. El caso típico es cuando antecedentes patológicos de una paciente o de un paciente eventualmente son también una causa bastante probable del daño que después se tiene. Entonces no podemos decir que tenemos certeza de que la deducción lógica que estamos haciendo sea correcta. Entonces, en ese caso, el derecho anglosajón ha dicho, bueno, cuando hay una certeza o siempre siguiendo el criterio, una duda razonable de lo que es el nexo causal, no vamos a aplicar la doctrina y va a ser la parte quien tenga que demostrar el nexo causal. En este caso de aplicar la doctrina en Estados Unidos es que prácticamente le eximen de demostrar estos puntos, y corresponde más bien a la parte contraria acreditar que no estamos en los supuestos del res ipsa loquitur. Perfecto. David Lara indica como comentario, gracias don José Rodolfo por su excelente ponencia, como siempre un gusto escucharle. Gracias por inculcarme la importancia de combinar el derecho de fondo con el derecho procesal. Su metáfora de cirujano quedó grabada en mí. Un fuerte abrazo y mi admiración y felicitación para la asociación por un evento de alta calidad. Bueno, gracias a David, y yo creo que la asociación en un día, en otra actividad, sería bueno que invite a don David, que también es un excelente estudioso y vale la pena. Yo creo que después hacemos el contacto aquí con los muchachos, porque sí es recomendable. Sí, sí. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por estar presente también. La Master Ruth Alpizar indica, gracias por tan excelente ponencia. En materia de propiedad intelectual existe un caso particular de hace algunos años, resuelto por el Tribunal Agrario, que quizás se relacione con el tema, aunque no se invocó esta teoría, sino que se aplicó la carga dinámica de la prueba. El voto es el 243-2018 y otro más. Se relacionan con la producción de una variedad vegetal protegida por personas que tenían deber de confidencialidad, y se dio mucha discusión sobre el tema de la prueba de la responsabilidad. Si conoce sobre el caso, nos podría comentar si esta teoría se podía haber aplicado en un supuesto como el analizado. Gracias. Bueno, el caso específicamente, para ser sincero, no lo conozco, pero sí conozco que se han dado muchas situaciones en materia de propiedad intelectual en lo concerniente a la violación de secretos, por ejemplo, o lo que se denomina información no divulgada. Por ejemplo, si los químicos ingenieros de una empresa productora de pinturas tienen ese deber de ¿cómo es que se llama? De tutelar las fórmulas químicas que se están utilizando, etcétera, etcétera, para que su producto no sea copiado en el mercado, y comienzan a darse de manera extraña copias de ese tipo de productos, pero perfectas, y en un tiempo, por decirlo así, brevísimo, se ha determinado que en esos casos hay una presunción
de que se dio la violación al secreto y que por lo tanto se produjo el daño que es la reproducción del secreto por parte de otros. Esto parece ser un tema parecido, ¿verdad? En el cual el problema sea con variedades vegetales protegidas. Lo que sí se conoció en el caso de Estados Unidos en cuanto a obtenciones vegetales es el caso famoso de responsabilidad civil de un productor que tenía sembrado maíz. Monsanto, que es la empresa internacional de este campo, vende bajo estrictas licencias, etcétera, etcétera, el producto. Y unas fincas tenían producto Monsanto. En principio, no es un producto que fuera de la semilla se pueda reproducir a través de polinización ni nada por el estilo, sino o sembrar la semilla y solo la semilla que te vendieron es la que va a sacar la planta de maíz. Y de repente comenzaron algunas propiedades también agrícolas en esa zona a producir maíz de la variedad protegida por Monsanto. Entonces se supuso que era un acto violatorio a las licencias y por lo tanto negligente en el derecho anglosajón la utilización de pastillas, de las semillas de maíz sin contar con las respectivas licencias de utilización, y se condenaron a muchísimos agricultores de esas regiones al pago de fuertes indemnizaciones a esta empresa. Eso siempre ha sido un tema de repudio por ciertos sectores que lógicamente objetan este tipo de producción de obtenciones vegetales y lo que eso conlleva. Ese es el caso que yo conozco del derecho extranjero. Está bueno el voto, voy a leérmelo específicamente para saber si efectivamente se da. Y lo que les digo, muchas veces se da la aplicación del principio sin mencionarlo. Es decir, estamos tomando en cuenta, a veces por criterios de equidad nos tratamos de esforzar, pero lo interesante de conocer este criterio es saber cuáles son sus elementos y tener más seguridad a los casos en los cuales los vamos a aplicar. Perfecto. José indica el caso de una niña que se le escapa de la mano de su mamá en una fuerte lluvia y se le fue a la alcantarilla y nunca apareció el cuerpo. Los tribunales responsabilizaron a la familia de desamparados, aunque el cuerpo de la niña nunca apareció. Bueno, aquí es un punto de demostración de que, bueno, si estamos hablando de responsabilidad de la municipalidad, de responsabilidad objetiva, ¿verdad? El otro punto, 190 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. El otro punto es que el daño puede ser que se tenga acreditado aunque no aparezca el cuerpo, porque las personas pudieron haber visto que se fue, etcétera, no apareció, lo que sea. A veces la ausencia de un cadáver no significa necesariamente la ausencia de prueba de un fallecimiento, pero en este caso en particular, lo que sí sería discutible bajo la óptica de esta doctrina sería la causalidad. No tengo los pormenores del caso. Eventualmente puede ser que haya concurrencia de causas si una causa se tuvo como causa más relevante. Puede ser, y estoy hipotizando porque no recuerdo si ese es un caso que ya había visto en algún momento. El caso que yo recuerdo, que no sé si era ese en particular, es porque eventualmente sí, la mamá tenía a la niña de la mano, puede ser que inclusive se discutía si era un descuido o no, se le resbaló, cayó en ¿cómo es que se llama? En el caño, y sí, tuvo lesiones. Lo que pasa es que ese caso no era de muerte, pero sí tuvo lesiones. Lo que se determinó es que el hecho que se le haya caído de la mano, pues se le haya salido de la mano la niña, no era suficiente para la producción del hecho lesivo, porque el hecho lesivo se estaba imputando por los defectos en el alcantarillado, o sea, las tapas de la alcantarilla, etcétera, estaban completamente descuidadas. Entonces se dice, si la administración hubiera tenido todos los elementos propios, las rejillas, etcétera, como tendrían que estar, entonces no se hubiera producido las lesiones de la niña. En el caso que yo conozco, no era caso de muerte, pero sí era un caso de lesiones graves en cuanto a fracturas del pie, etcétera, porque cayó dentro de la alcantarilla. Entonces se dijo que era una falta de servicio que era imputable a la administración, y también 190 y siguientes
vino la indemnización. Es posible que sea un caso muy similar en el cual la alcantarilla no tuviera tapas que pudieran detener que la niña eventualmente siguiera hasta perderse desafortunadamente en el sistema de recolección de aguas pluviales. Puede ser que sea un caso así, y el punto de la causalidad puede ser que vaya siendo también ventilado por el mismo principio de que hay una falta por la forma en que tenía el alcantarillado la municipalidad. Qué triste estas noticias, ¿verdad? Estos Sí. casos. Ahora el licenciado Célimo comenta: saludos, don José Rodolfo. Gracias por habernos ilustrado con este tema tan interesante. Invito a estudiarlo con mayor detenimiento. No solo eso, hay que estudiar todos los criterios. Si queremos hacer derecho comparado, es uno de los temas que se puede tratar de manera lindísima. Pues entonces puede tomar uno el derecho anglosajón, puede tomar casos de España que, por ejemplo, lo ha aplicado en responsabilidad médica por daños excesivos, o sea, daños que no se explican normalmente por qué se producen, o el derecho francés o el derecho alemán, y hacer una comparación de criterios. Y muchas veces lo que nosotros nos damos cuenta es que con diferentes nombres, a veces con diferentes técnicas, razonamos en el fondo de una manera similar. Y aquí tengo un buen recuerdo del simposio, de los simposios que nos hace falta llegar allá y compartir directamente con todos ustedes, pero por ahora, al menos por esta vía, nos podemos comunicar y podemos compartir algunas ideas. Definitivamente sí. Freddy McLean indica: doctor, podemos decir que para aplicar esta teoría es cuando no se le puede acreditar daño a personas específicas por desconocimiento de quién fue, pero el daño existe. No, generalmente se está más bien porque hay que demandar a alguien que sea responsable, y tenemos que saber que, o por ejemplo, una sociedad, un hospital privado, un determinado ente va a ser el responsable. Tal vez no sepamos directamente quién de esas personas ha ocasionado un daño, pero sí que están bajo el control de un sujeto, una persona física o jurídica en particular. Y también en casos donde sabemos quién es el que pudo haber ocasionado el evento lesivo. El caso del cirujano plástico, bueno, que no era cirujano plástico, que yo les puse, era tremendo, porque sí se sabe que el daño provino o pudo provenir de su actividad, y no hay otra actividad médica que explique el por qué esa muchacha tuvo lesiones tan graves en los senos como las que se discutieron. Entonces, muchas veces sí sabemos contra quién va este tipo de acreditación de culpa y de acreditación de nexo causal. Otras veces no podemos determinar exactamente si una persona física fue la que produjo la negligencia, pero le podemos imputar, por ejemplo, a una persona jurídica como un todo la responsabilidad. Por ejemplo, el caso que les puse yo en el derecho inglés, de que responsabilizaron a todos los médicos por el problema de los hombros. Ahí condenaron a los médicos. El derecho español, el derecho italiano, el derecho francés condenan